Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que es sobre las emociones. Vamos a estar conversando sobre cómo replantear las emociones para los niños y para nosotros mismos. Es más allá de no categorizarlas como buenas o malas, ¿ok? Al mismo tiempo vamos a estar hablando sobre la diferencia entre el sentimiento y la emoción. Entonces, bienvenida, licenciada Andrea, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Este es un tema sumamente importante porque ha sido como, digamos que todas las visitas al psicólogo, todas las quejas del colegio generalmente vienen amarradas a una problemática con la expresión de las emociones o porque consideramos que unas son positivas u otras son negativas. En realidad no existen emociones positivas o negativas, sino todas son, simplemente son. Ok. Entonces estamos acostumbrados a que si el niño llora, por ejemplo, es una emoción negativa, o si está enojado, entonces es una emoción negativa. Y en realidad no son negativas. Lo que a veces categorizamos como negativo es algo que generalmente no podemos manejar, entonces no lo quiero ver. Ok. Sí, entonces lo veo como negativo, pero en realidad las emociones solo son como las estaciones. Todas tienen una razón de ser y son una señal de algo que está incomodándonos o incomodando al otro. Entonces, podemos tener una distinción entre lo que es una emoción y un sentimiento. Sí, el sentimiento es generalmente yo diría como lo más puro, ¿sí? La Ujú. emoción es la expresión de ese sentimiento, La acción, digamos. la acción. Por ejemplo, cuando yo estoy triste, lloro. El sentimiento es estoy triste. La emoción es lloro. Ok, y detrás de esa emoción podemos decir que hubo una necesidad. Sí, la emoción siempre es una señal de algo, ¿sí? Ok, Entonces lo que tenemos que estar pendientes es qué pasó, qué ok. nos hizo o qué hizo que esa emoción surgiera. Entonces uno tiene que volverse un poco curioso en lugar de categorizarlas, porque si yo ya categorizo que enojarse es malo, eso va a desprender una reacción también en mí. ¿Mm? Sí, ciertamente, pero sí existen las principales emociones, ¿no? O sea, como el enojo, el miedo, todas estas son como las principales emociones que podemos detectar en un niño. No sé si son principales o son las Ujú. que Las conocemos. más, las más comunes. Sí, las que podemos reconocer, Ok. ¿verdad? ¿Por qué? Porque son más comunes exactamente. Todos podemos navegarlas mejor. Pero hay más de 30 emociones que nosotros no exploramos o que no podemos nombrar y que a veces es como, ¿qué le pasa? Y el enojo no es Ujú. suficiente para decir lo que pasa, sino a veces es una frustración, pero a todo lo llamamos igual. Sí. Entonces no tenemos esa plétora de vocabulario para ponerle a cada nombre o a cada emoción lo que realmente es y no se vuelve no puntual también. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos a navegar por ese mar de emociones, por decirlo así? Primero que las reconozcan, que diga, estoy frustrado, que realmente sea que está frustrado, que estoy enojado. O sea, ¿cómo podemos nosotros desde edad temprana ayudarles a ellos a decir lo que es? Bueno, primero poder reconocerlas nosotros. Es que si yo no la reconozco y no tengo el vocabulario, va a Ujú. ser sumamente difícil poder enseñarle algo. Es como tratar de enseñar matemática y yo no la entiendo. Entonces, lo primero es tratar de ver eso en nosotros, empezar a reconocer y a nombrar lo que a nosotros mismos nos pasa, para luego entonces poder reconocerla en el otro. Y a veces es válido preguntarle, Ujú. por ejemplo, ay, mi amor, veo que estás frustrado. Uno refleja para que el niño Mm, aprenda el vocabulario. Parece que estás frustrado, es así, mi amor. claro, le vas creando como el concepto de lo que es la emoción. O sea, tienes rabia, estás molesto, te duele. Pasa muy comúnmente con los chiquillos que lo primero que reconocen es dolor. Me duele. Puede ser que le pica, que le arde, le molesta, pero todo es dolor. Me duele, me duele, me duele. Y ahí es donde nosotros les explicamos, mi amor, no te duele, te pica, porque esta es una tela que causa picazón, por decir algo. Entonces, ¿cómo los adultos, si no tenemos una ayuda psicológica, cómo podemos nosotros reconocer las emociones? O sea, ¿cómo lo hacemos? Primero, no asumiendo, porque a veces asumimos de acuerdo al exterior, a lo que pasó, que eso debiera provocar tristeza en todos, o que son como, tienen un denominador común.
pero al final todas las emociones son una experiencia humana única. Puede ser que muchas cosas que a ti te provoquen tristeza, para mí provoquen otra cosa o, no, o sean neutras, no signifiquen nada. Entonces, primero es distinguir por qué estoy sintiendo, o sea, esto es un disparador para mí porque sentí algo, ¿qué sentí? E ir hacia adentro. Y eso es lo que al final también tenemos que mostrarles a los niños, que vayan hacia adentro en procesos como de introspección. A ver, ¿qué sientes, mi amor? ¿Cómo lo sientes? Sí. Que lo describa para luego acotarlo y ponerle un nombre. Sí, entiendo. Sí, y muchas veces ocurre que la misma sociedad o el ambiente donde te desenvuelves te lleva a una emoción. No, tú deberías estar feliz porque te graduaste, por decir algo. Tú deberías estar feliz hoy porque te comprometiste, por decir algo muy común. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros hijos verdaderamente expresen lo que sienten? O sea, desde edad temprana. Y no tener que estigmatizarlos, por decirlo de alguna manera. Y me imagino que esto va a ayudar a su crecimiento personal el día de mañana. Sí, voy a poner un ejemplo sumamente común y es generalmente cuando hay una separación, un divorcio de los padres, entonces dice, ay, el niño va a sufrir. El niño no va a sufrir, claro, va a tener sufrimiento dependiendo de cómo lo navegue esos papás, si hay pleito, si no hay pleito, o si hay una separación consciente, o yo qué sé, ¿verdad? Dependiendo de cómo los papás lo naveguemos, así vamos a transmitirle a los hijos, porque al final el equipo papás no está separado, ¿verdad? Entonces los niños no tendrían por qué sufrir los efectos, es decir, por supuesto que va a haber un impacto, pero no necesariamente sufrimiento. Eso es algo que creemos que es un estereotipo, porque pasa A o B, pero eso es un poco el pensamiento del ser humano que tratamos de encontrar para todo, causa, consecuencia. Si esto pasó es porque esto, y lo trato de hacer una ley. Sí, y cómo llevarlos también a través de la separación, que es algo muy común hoy en día, es que entiendan el concepto de ser feliz, ¿ok? Que es mejor tener dos padres separados felices que dos padres juntos infelices. Ese es como el primer punto. De acuerdo a las edades de los niños, hay algunas etapas donde puede ser un poquito más complicado el manejo de la separación. Dependiendo un poquito de cómo les hemos enseñado a expresarse también. Okay. Pero en realidad la separación va a tener otra vez el impacto que tenga para los padres. Okay. Entonces, por supuesto que toda edad tiene diferentes procesos de entendimiento de las cosas. Por ejemplo, los niños pequeños no les podemos dar una elaboración súper abstracta porque su cerebro todavía no procesa explicaciones abstractas. Es que mami tenía problemas con papi. No, eso no se lo podemos explicar a un niño chiquito. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no ha desarrollado la parte lógica y de entendimiento y abstracta. Eso se desarrolla hasta más o menos los 11, 12 años. 11, 12 años, ok. Bueno, aquí tengo una consulta de que podemos decir que es la típica dentro de los padres, que cuando un niño llora o está frustrado, está cansado, cualquiera que sea el tipo de emoción, te suelen decir que se autocontrole, que llore, que pase el rato, como simplemente como deja que él mismo lo haga. O sea, ¿eso es necesario? Que ellos lo puedan hacer por sí solos o nosotros le podemos ayudar a primero a reconocer lo que le está pasando y al mismo tiempo pues ser parte del proceso. Yo diría que es una obligación responsable ayudarlos. ¿Por qué? Porque el niño de chiquito es simplemente emoción y necesita, como cuando aprenden a caminar o cuando aprenden a hablar, lo hacen por imitación. Lo mismo en la regulación de las emociones. Entonces de repente yo veo una mamá y una hija que se están peleando y al mismo nivel. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos aprendió a regularse. Versus que yo tengo que modelarle y contener para que no se sienta, una palabra voy a decir, desparramada en sus sentimientos o desparramado. Pero sobre todo las mujeres tendemos un poquito más a estar más dispersas en la cuestión emocional. El hombre es un poquito más enfocado y eso es biológico, no es generista, sino es simplemente biológico. Entonces sí es importante darles mucha contención a las emociones, sin limitarlas o suprimirlas, sino simplemente canalizarlas y dejarlas que fluyan, pero como los canales
de la vía pluvial, ¿verdad? Que tengan un conducto por donde no se pueden salir para que los niños y los adultos no nos sintamos desbordados. Lo que al final nos preocupa o nos asusta es el desborde, no que existan, sino que se desborden hasta el punto de que no los podamos contener. Entiendo. Bueno, licenciada Andrea, sé que hay un par de libros que más o menos he reconocido en el camino de ser madre. Hay uno que es El monstruo de los colores. No sé si usted nos puede contar un poco, que es como para niños un poco más pequeños, ¿verdad? Sí, es sumamente lindo y es como el punto principal para empezar a enseñarles a nombrar lo que les pasa. Entonces, por ejemplo, tengo en mi cabeza un niño que decía, mami, me siento verde, ¿sí? Sí. Pero eso ya le hacía reconocer, ir para adentro y decir cómo estoy, que es un proceso de introspección, es decir, ay, me siento verde o estoy amarillo. Eso ya es un proceso, la palabra es un proceso de contención ya en sí misma. Exacto, ya puede encapsular esas emociones, ¿no? Exacto, ya puede contenerla, servir como de ese contenedor para que no haya desborde. Este es otro libro que se llama El emocionario. Como mamá puedo decir que es un poco más complejo porque si están no sé cuántas emociones, no sé si hay más de 30 emociones. Es súper lindo, si lo pueden más o menos ver acá. Yo a veces en las noches trato con la nena, de acuerdo al muñequito que aparece, ella elige cuál quiere. Por ejemplo, este es el remordimiento. O sea, para que un niño de 4 años entienda el concepto de qué es remordimiento, es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, lo leo yo y le hago un parafraseo de lo que entendí. Y es bonito porque a veces logra, de cierta forma, como captar la idea de lo que significa la emoción. Y quizás no recuerda el nombre como tal de la emoción, pero sí hace alusión al muñeco, como el tigre que estaba viéndose en el lago, por decir algo, y en este caso es el asombro, o sea, pero es lindo, de hecho, recientemente ella escoge sus libros todas las noches, 3, 4 libros antes de dormir, y anoche recientemente agarra el emocionario y bueno, pudimos ver el amor y la felicidad, o sea, la diferencia entre qué es amor y felicidad, y espero que lo haya entendido. Pero no importa, ya siquiera lo va empezando a decir, hay diferentes fases, hay diferentes presentaciones. Entonces, con el hecho de que ella ya aprenda eso en su cabeza y que lo vaya integrando, ya está creando las condiciones para que más adelante ella pueda expresarlas de una manera distinta y no se vaya al desborde o a la conducta. Para mí este es uno de los libros más importantes o es como la Biblia de las emociones para mí. Me lo presentó una paciente hace como unos 3 años y me lo trajo y ahora ya lo pedimos a Sofos porque es un libro súper, no solo para los niños, para los adultos. Uno, ¡ay, esto así se llamaba! ¿Sí? Sí, ayuda un Y montón. lo más lindo es que va como, es un tejido, ¿verdad? Cuando se prolonga el enojo, entonces se convierte en ira y entonces se explica la ira. Es una cadena. Es una cadena de cómo van desenvolviéndose o entretejiéndose todas las emociones y cómo entonces vemos que todas son necesarias y tienen un lugar y un sentido. El punto es que no las llevemos al desborde y que las dejemos de alguna manera expresarse y canalizarse de maneras más sanas para los niños y nosotros los adultos también. Sí, le juro que a mí me encanta este libro porque, por ejemplo, aquí, inseguridad lleva a timidez. Entonces es como navegar por este mar de emociones que todos las tenemos, solo que a veces nos hacemos los duros y no las expresamos o las expresamos con las personas equivocadas, puede ser. Sí, generalmente cuando las suprimimos es que no hay capacidad de supresión. Son como una olla de presión, se quedan ahí simmering, ¿verdad? Como preparando y preparando y después bajo el menor estímulo salen y salen totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque las suprimimos, no las observamos, no decimos, ahí está la tristeza, o ahí está el enojo, o la frustración, que es lo que debiéramos sentarnos a hacer, solo a observar y volvernos curiosos de qué es lo que estamos sintiendo. Sí, es lo que a veces pasa con los niños, que suprimimos estos sentimientos, estas emociones, porque si está llorando, porque tuvo en algún momento
un mal episodio, por decirlo así, le decimos, cállate, no llores. No, es donde entran todos esos paradigmas de cómo nos criaron. No llores porque los niños fuertes no lloran, por decir algo. Entonces vamos creando dentro de su cerebro un tapón, siento yo. Y no solo un tapón, sino una invalidación. Por ejemplo, mi papá siempre decía, y por eso estás llorando. Por eso no se llora. Perdón, papá. Sí, pero es así, Suele pasar. ¿verdad? Entonces, ¿y quién dice por qué sí se puede llorar? ¿O ¿Por qué por no? qué sí me puedo enojar? Ujú, Ese no es el problema. El problema es qué hacemos con el sentimiento después. ujú. Realmente todo el mundo podemos enojarnos, sentirnos tristes por lo que querramos. El punto es qué hacemos con eso para no vomitarle la emoción al otro simplemente porque la suprimimos por demasiado tiempo. Si Cierto. no logramos contenerla en su momento y nombrarla y atravesarla y navegarla, decir, ahora me siento enojado, ya va a pasar. Más o menos para ir cerrando, ¿qué nos puedes dar como conclusión? Adicionalmente vamos a estar publicando el artículo en el blog de las emociones y cómo replantear las emociones para que nuestros hijos no sufran. Así se llama el título del artículo, que fue escrito por la licenciada Andrea. Y bueno, ¿qué nos puede resumir ya después de esta sesión para los padres que nos están viendo en este momento? Fundamentalmente que todas las emociones tienen un sentido. Ok. Todos los sentimientos tienen una razón de ser y como las estaciones hay que dejarlos pasar y pasan, sin juzgarlos. No hay buenos ni malos. Simplemente lo que se vuelve bueno o malo es la manera en la que los expresamos o la que los atravesamos. Entonces no hay que tenerle miedo, solo actuar como un contenedor para que los niños vayan aprendiendo a contener, no a suprimir, sino a contener sus emociones, a canalizarlas, a dejarlas que fluyan, para que más adelante no se conviertan en problemas de conducta, problemas o trastornos del estado de ánimo, ansiedad, etcétera, porque aprendieron a canalizarlas y a navegarlas. Sí. Pero fundamentalmente en esto es que aprendamos a hacerlo nosotros, que dejemos esos patrones y esos condicionamientos de que alguna emoción no es válida o algún sentimiento no es válido y que aprendamos nosotros primero también a sentarnos y a observar nada más lo que está pasando y lo que estamos sintiendo y decir, ok, mami necesita un tiempito de pronto ahorita. Sí. Mami necesita un tiempito para respirar o papi necesita un tiempo para calmarse porque se estresó en el trabajo y no lo voy a vomitar. Esas pausas son lo más importante para los niños porque les estamos modelando que es válido tenerlas, pero lo que no es válido es lo que hacemos a veces con ellas. Entonces hay que aprender a navegarlas, validarlas y aprender a canalizarlas por maneras mucho más sanas para uno y para los niños. Bueno, muchísimas gracias primeramente a usted, licenciada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar pendientes de todos estos lives que estamos haciendo. Y bueno, será hasta la próxima y gracias por estar nuevamente. Gracias.